Yo al equipo Orizaba llegué por bendición del señor Evaristo Murillo, que fue el que me hizo la invitación, porque antes de llegar a Orizaba yo trabajé con el profesor Ibáñez en el equipo central, donde yo ahí puedo decir que hice mis primeros pasos. De ahí me fui al equipo Relámpago, donde fuimos campeones con el señor Valadez. Después de ahí ya me integré al Orizaba de lleno con el señor Murillo, que fue en el 58, 59, que ese equipo nació de un campeonato nacional que fueron a jugar a Guadalajara. De ahí llegaron y de ahí fue cuando ya agarró más forma el equipo y se formó llamándose los albinegros del Orizaba de la segunda división. Bueno, yo de esa época yo recuerdo, pues se puede decir que a todos, ¿sí? Porque para mí todos eran muy buenos jugadores, eran otros tiempos, ¿sí? Ahí era cuando se entrenaban 2 veces a la semana, se entrenaban los martes y los días jueves, no había, pues como ahora, ¿no? Sino que todo el fútbol era, como decía el profesor Ibáñez era de bohemio, ¿no? Jugabas porque te gustaba, no había, como ahora, muchos intereses económicos. ¿Sí? Yo cuando comencé en el Orizaba, me acuerdo, me daban 100 pesos mensuales y el señor Murillo nos ayudaba, me acuerdo de ese equipo, conformado de señor Acevedo, Cintalán, de Giro, Viroli, Mancilla, de René y Arriola, y esa delantera muy famosa y muy buena que estuvo integrada por Chucho Hernández, Aldegundo Butafate Galeana, José Luis Auxín, el Loquito Auxín, Pedro Cabrera y José Luis El Choco Gómez. Bueno, ya después de ahí yo, con el señor Murillo, pues me empecé a dar a conocer, y de ahí me fui con el señor Ibáñez a la DO, que era tercera división. Quizás, Jorge, tú recuerdas que yo estuve con ustedes, con Lute, con Alegre, bueno, infinidad de jugadores, ¿no? Que militaron ahí también, muy buenos jugadores. Y ya después de ahí me fui para Córdoba, ahí estuve en Córdoba, tuve 14 años como preparador físico. De ahí me fui a la Universidad de Jalapa, estuve en Jalapa, luego regresé otra vez a Córdoba, de ahí me vine a Orizaba, regresé otra vez a Orizaba, pues ese Orizaba lo vendieron y me fui para Guadalajara, que me llevó el señor Peña. Ah, sí, yo, yo asistía a cursos, cada vez que había cursos, yo iba, me los pagaba la directiva del equipo Córdoba, que estaba encabezada por el señor Acevedo. Él a mí me ayudó bastante. También otra persona que me ayudó bastante fue Licho Renauro. Me ayudaron a mí bastante ahí en eso de que fue a los cursos. Luego no había lana y luego me decía Manolo, pues vete. Bueno, y él, claro, él era el presidente del equipo Azucareros de Córdoba, que primero fue Liberia, de la tercera división, luego se formaron Azucareros cuando fuimos campeones, de ahí nació el Club Azucareros. Bueno, yo en Córdoba manejé como 15 años a las selecciones juveniles, yo las manejé, después estuve con el profesor Ibáñez en las elecciones, con él fui campeón de Orizaba, fui campeón estatal, preestatal, fui a los Juegos de la Revolución, a los Juegos Prenacionales y a los nacionales, fui campeón en tercera división, estuve en 8 liguillas en segunda división, estuvimos a un paso con el Azucarero de ser campeones de la segunda para estar en la primera división. Hay varias anécdotas que yo recuerdo mucho y una que a mí se me grabó mucho de allá de Morelia cuando la agresión esa que me dieron, ¿no? Para mí es una anécdota porque esa nunca la olvidaré, ¿no? Ese día fue el primer partido de liguilla y se le ganó al Valladolid. Entonces no era Morelia, era Valladolid, el nombre de Valladolid.
y le ganamos allá 3-1 y después vino esa bronca que, hijo, no la quiero ni recordar porque estuvo muy triste porque nos agredieron cobardemente, ¿no? Y yo no alcancé a llegar al túnel porque pues los jugadores tienen más velocidad que yo. Yo cuando quise pues me quedé a medio camino y ahí fue donde me agarraron y después a mí los que me rescataron fueron unos niños y un directivo que me vio tirado ahí, me jaló y ya me llevaron a los vestidores, que ahí en los vestidores estaba, pero que estaba duro, ahí todavía nos apedrearon, quebraron los vidrios de los vestidores y todavía iba en paz descanse el difunto Mingüer, que también le tocó su parte en ese tiempo, pero pues digo yo, son cosas de fútbol, ¿no? Y también otra que tuve en Ciudad Victoria, de este jugador, el Cuni Rosas, que dice, pues, ni modo dices esto, porque había fracturado a un jugador, pero sin intención, ¿sí? Y ahí lo tuvieron que pues, ya lo querían agredir, entonces para irme con él, salimos en una Cruz Roja, salimos ahí, le digo, ¿te vas? Sí, pues pues ahora vámonos, y ya me salí con él. ¿Qué te han contado? Bueno, mira, Interesante. a mí me tocó mucho ver el fútbol desde el 1944, cuando estaba el ADO y el Moxuma. Pues era, como te dije hace un rato, era el fútbol bohemio, ¿no? Y después platiqué con un gran portero que fue el que a mí me llevó a la Universidad, don Evaristo Murillo, y yo lo veía por atrás de las tribunas y ya después ya cuando conviví con él y conviví mucho con Guillermo del Valle, entonces fueron jugadores que pues, en ese tiempo, vaya, para mí, muy excelentes, no buenos jugadores, excelentes jugadores y excelentes personas también. Sino nacionales, Pues investigadas. a mí me tocó, vaya, el fútbol a mí me ha dado mucho. El fútbol primero me ha dado salud, que a mis 74 años me siento bien, tranquilo, sí, pues, dolores normales, ¿no? Porque a esa edad no puedo decir que estoy muy bien, ¿no? Pero sí me siento bien y el fútbol ha dado con conocer otros medios, otras personas, y viajé más de 30 años. Si no fuera por fútbol, pues yo no conocía a las personas con las que ahora convivo, ¿no? Estuve en Guadalajara con el señor Peña, ahí conocí muchas personas también. Estuve platicando yo mucho con don Nacho Treyes. Y para mí, pues, es una satisfacción, ¿no? Y yo luego me pongo a pensar que si yo me moriría y volviera a nacer, yo me dedicaba a lo mismo. Porque el fútbol vaya, es bien bonito, es un deporte que le abre a uno muchas amistades, ¿sí? Lo da a uno a conocer bastante. ¿Sí? Y ya, pues comparando el fútbol de antes con el de ahora, pues ya a mí me tocó el fútbol donde pues, no se ganó mucho, ¿no? Ahora veo que ya el fútbol está súper pagado, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Qué bueno para las generaciones que vienen que les toque también, ¿no? A mí me tocó colaborar mucho. Antes no había como ahora, yo me acuerdo de los jugadores que les decían, firma acá. ¿Y por qué tanto quiere usted que firme yo? Firma usted por 2, 3, 4 temporadas. No había vaya de eso de que te voy a vender y que te voy a prestar. No, lo que tú querías era jugar. ¿Sí? Yo cuando colaboré con el Orizaba como auxiliar de don Evaristo, yo nunca les dije cuánto. No, yo quería estar ahí, vea, quería yo, ¿no? Porque como decían, era uno bohemio del deporte, ¿no? Ahora veo que antes de llegar ya están pidiendo, ya hacen muchas cosas, ¿no? Claro que es otro medio de vida, ¿no? Es otro modo de vivir, ¿no? Pero creo yo que el fútbol es hermoso, muy bonito que es el fútbol. Vuelvo a repetir, yo sí, volví a nacer, yo me dedicaba a lo mismo, ¿no? Porque el fútbol es bien bonito. No más que desgraciadamente a veces está en manos de personas que pues no lo han sabido llevar por buen camino, ¿no?